Leamos juntos en el nombre de Jesús, Efesios 6:10. ¿Cómo dice, hermanos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Levanta tus manos al cielo un momento, vamos a orar. Dios, estamos listos para escuchar tu palabra, tu consejo que siempre es oportuno, tu consejo, amado Dios, que va a inspirar nuestra vida, que nos va a llenar de regocijo, tu palabra que trae vida, que trae consuelo, que trae esperanza. Te pido que podamos tener oídos atentos, un corazón dispuesto, que toda nuestra vida se pueda el día de hoy, Señor, conectar con la reunión, con lo que estamos haciendo para ti. Queremos honrarte y que a través de esta palabra podamos ser bendecidos, podamos ser afirmados en nuestra fe y que a través también de tu palabra podamos, amado Dios, tener crecimiento. Queremos alimentarnos y queremos hacer todo para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Dale un abrazo a alguien, hermano. Dale un abrazo de Año Nuevo, porque luego salimos corriendo. Dale un abrazo, un saludo a alguien. Es que se me cayó acá. Saluda a alguien, dale un abrazo, dile, oye, feliz año, qué bueno que estás aquí. Saluda a alguien. Dale un fuerte abrazo y salúdalo. Dile, Dios te bendiga. Felicítalo por este precioso tiempo. Bueno, sin más, hermanos, este día quiero tomar el tiempo para hablar acerca de la fortaleza que nosotros podemos obtener del Señor, y el mensaje se llama Fortaleceos en el Señor. Precisamente Pablo, escribiéndole a los Efesios, está en todo este capítulo 6 hablando acerca de las responsabilidades que como cristianos nosotros tenemos, pero también está él presentando el panorama de lo que la vida cristiana es. Si bien metafóricamente se habla de la vida cristiana como una carrera, muchas gracias. Perdón, es que acá hubo un pequeño accidente. Si bien la vida cristiana, ¿verdad?, se puede ver como una carrera, por donde nosotros estamos, ¿verdad?, transitando, en donde vamos. A veces unos llevan un ritmo pues más acelerado que otros, pero debemos entender algo, que no se trata, ¿verdad?, de cómo comenzamos, sino más bien es cómo vamos a terminar esta carrera. Podemos tener un buen inicio, pero nuestro final no puede ser tan bueno. Tenemos en la historia de Saúl el vivo ejemplo, ¿verdad?, de comenzar bien y terminar mal. Hay otros, en cambio, que comenzaron mal, pero terminaron muy bien. Y hoy quisiera entonces responder a esta pregunta: ¿por qué yo debo fortalecerme en el Señor? Si bien hemos iniciado un nuevo año, son 365 días, pero ya réstele 7 y réstele el día que hoy está transcurriendo. Son nuevas oportunidades. En Lamentaciones, la palabra del Señor dice, capítulo 3, verso 22 y 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos brinda, y tenemos entonces que aprender, ¿verdad?, a vivir el día a día. No tenemos que acelerarnos en la vida. A veces tratamos de desesperarnos, de hacer que las cosas funcionen a nuestra manera, en nuestro ritmo, pero todas las cosas van a funcionar de forma adecuada en el tiempo de Dios. Todas las cosas van a ser perfectas cuando estamos nosotros entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando clarificamos cuál es el propósito, el plan que Dios tiene para cada uno. Cuando nosotros vivimos en ese propósito después de haberlo entendido, entonces vamos también a ir, ¿verdad?, dando pasos de acuerdo al tiempo de Dios.
No vamos, ¿verdad?, a intentar hacer cosas que vayan fuera de esa voluntad que Dios ya ha establecido en nuestra vida. ¿Y por qué debo entonces yo fortalecerme en el Señor? Primero, porque nosotros como seres humanos somos personas débiles. No podemos muchas veces enfrentar todas las problemáticas de la sociedad, las problemáticas del entorno familiar. No podemos hacer frente, ¿verdad?, a los desafíos, y que cabe decir que los desafíos sociales están cada vez creciendo y creciendo más. Anteriormente la iglesia tenía identificado los enemigos y había solamente un frente de batalla y era uno contra uno, pero hoy en día los enemigos de la iglesia se han multiplicado. Y cuando hablo de enemigos estoy haciendo referencia, ¿verdad?, a todas estas ideologías que hoy en día se están infiltrando, a todo este tipo, ¿verdad?, de sistema social en el cual, pues de alguna u otra manera, la iglesia también se sube a la ola y se mete. Estamos viviendo tiempos en los que, pues, la gente está volcada hacia lo material, o sea, un mundo materialista. Estamos viviendo tiempos en donde no hay sensibilidad. De hecho, incluso hay imágenes que usted puede encontrar en internet, que cuando hay una desgracia, ¿qué es lo primero que la mayoría de la gente hace? Toma su celular y comienza, ¿verdad?, a tomar fotografías, en donde se despierta, ¿verdad?, lo que podemos llamar el morbo. Y entonces vivimos en una sociedad en donde también los valores que tradicionalmente se venían practicando, pues poco a poco se han ido diluyendo y muchos de ellos han ido, ¿verdad?, desapareciendo. Algunos están ahí, algunos de estos valores se están practicando, pero debemos nosotros ser conscientes que hay una gran variedad de enemigos hoy en día con los que la iglesia tiene que luchar. Aprobaciones de leyes en donde Dios dice no, pero los hombres que están al frente, ¿verdad?, del gobierno dicen sí, en donde hay tantos movimientos sociales luchando por lo que ellos han llamado sus derechos, y todo esto nos debe a nosotros llevar a tener una fortaleza en el Señor. Miren, los proyectos que iniciamos siempre los vamos a iniciar con entusiasmo. Cuando alguien se casa siempre va a proyectar, ¿verdad?, alcanzar felicidad, alcanzar la dicha. Queremos que el año 2023 sea un buen año, y entonces, como decimos, echamos toda la carne al asador y estamos comprometidos y trabajamos. Hay quienes han propuesto, ¿verdad?, mejorar su salud, han decidido cambiar hábitos en su vida, han incluso pagado una mensualidad para ir al gimnasio. Hay quienes ya comenzaron a ir desde el primer día del año al gimnasio, y siempre que inicia el año lo hacemos con metas, lo hacemos con entusiasmo, lo hacemos queriendo, ¿verdad?, que ahora sí el año pues sea totalmente distinto, que podamos crecer, y entonces establecemos un sinnúmero de metas. Pero al paso del tiempo, todas estas metas, todo esto que hemos estado soñando y proyectando, todo esto, ¿verdad?, se va esfumando también al pasar de los días. Y por esa razón es necesario que yo me pueda fortalecer en el Señor, que si estoy determinado para que este año 2023 sea un año totalmente diferente, yo debo de tomar fuerzas en el Señor, porque cabe decir que nosotros no vamos a lograr alcanzar los propósitos, las metas, los sueños. No vamos a poder hacerlo si la ayuda de Dios no está presente en nuestra vida. En el Evangelio de Juan 15:5 leemos esto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y a lo que yo quiero hoy hacer énfasis es hacia los propósitos que nosotros como creyentes tenemos en nuestra vida espiritual. Debemos, si bien es cierto, trazar proyectos en diferentes aspectos de nuestra vida, no debemos de olvidar que donde tenemos que construir es en la vida espiritual. Es ahí en donde está nuestro mayor desafío. Es ahí en donde nosotros tenemos que invertir tiempo. Es ahí en donde tenemos que invertir nuestra vida, invertir nuestros talentos, nuestras capacidades. Es ahí en donde nosotros tenemos que llegar delante de Dios y rendirnos totalmente de Él. Esto es, en una palabra, consagración. Lo que Dios está esperando de sus hijos, lo que Dios está esperando de
esta iglesia Kairos, de usted y de mí, es que podamos vivir una vida consagrada totalmente a Él. No vidas, ¿verdad?, así como de medias tintas, no vidas en donde nosotros pensemos que en realidad estamos dándole a Dios todo, sino que en realidad, hermanos, nosotros tenemos que hacer una reflexión constante. Y cuando todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que ir evaluándonos lo que estamos haciendo para el Señor. Es decir, que para alcanzar una meta en el fin de año, yo tengo que vivir mi día a día. Yo tengo que hacer algo en el día para que esa meta que yo he trazado para el año 2023 se pueda alcanzar. Te pongo un ejemplo. Hemos trazado una meta y yo te quiero invitar, voy a hacer un comercial, para leer nuevamente la Biblia Reina Valera durante todo este año 2023. Y entonces, para que yo pueda alcanzar esa meta, yo necesito ir leyendo todos los días capítulos y versículos para que al final de este año yo pueda decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor y he podido alcanzar esta meta. En mi vida espiritual, entonces, yo tengo que ver si las cosas que estoy haciendo en el día a día están contribuyendo para alcanzar mi meta final. Porque si no es así, entonces lo único que yo tengo es un sueño que se va a esfumar al paso del tiempo, y entonces me voy a desesperar, me voy a enojar, me voy a frustrar, voy a estar desanimado y voy a decir que no se puede alcanzar. Pero quiero decir que en el Señor podemos hacer proezas. El salmista dijo que en Dios haríamos proezas, y si el salmista lo afirma, yo creo que cuando una vida se consagra a Dios y se compromete con Dios, nosotros podemos alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida espiritual. Y yo te pregunto, ¿tienes propósitos espirituales para este año? ¿Y qué vas a hacer para poder alcanzar estos propósitos? Y no solo qué vas a hacer, sino que más bien qué estás haciendo desde el primer día de este año 2023. Porque no sé, hermano, a mí el tiempo se me está yendo rápido, y es algo que he venido diciendo desde el año pasado, pero ya es 8 de enero. Mañana es 9 de enero y mañana ya las actividades prácticamente se reinician de forma, ¿verdad?, cotidiana. Es decir, que algunos ya comenzaron con sus actividades desde el lunes, pero el día de mañana prácticamente todo viene a una normalidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde el primer día? Es decir, que empezamos bien el primero, el segundo y el tercer día, pero que ahora ya nos desanimamos y decimos: es que la verdad siento que no se puede. Y a veces nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿verdad?, una idea equivocada en cuanto a que todavía deja que pase el 6 de enero y deja, ¿verdad?, que pase tal o cual fecha para que comiences, ¿verdad?, a vivir de tal manera que todo lo que tú estés haciendo te pueda ayudar a alcanzar el propósito espiritual que Dios tiene para tu vida. Mire, aquí entre nosotros hay personas talentosas, personas con dones, con capacidades, personas a las que Dios les ha bendecido de diferente manera, y personas entonces creyentes, hermanos en la fe, que tienen mucho que dar para la obra del Señor. Si usted lo cree, dígame. Podemos dar mucho para la obra de Dios. La Biblia entonces nos refiere aquí en Juan 15:15 acerca de que una rama no depende de otra rama para su vitalidad. Esto es, que todos dependemos de la vid, y la vid es la que da la savia que nutre cada rama y el pámpano para que produzca buen fruto, para que tengamos un crecimiento espiritual, para que podamos en realidad, hermanos míos, mostrar el fruto del evangelio en nuestra vida. Tenemos que estar conectados a la presencia de Dios, tenemos que estar conectados a Jesús. Un cristiano que no es nutrido, un cristiano que no es productivo, un cristiano que no está relacionado con Jesús, es un cristiano que indudablemente va a fracasar en lo que quiera emprender. Solo podemos nosotros estar fortalecidos y alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos frescos, ¿verdad?, recibiendo del agua de vida. La Biblia dice en el Salmo 1 que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, y que su hoja no cae y que dan mucho fruto. Es decir, que debemos
debemos estar conectados a la verdad de la palabra, estar conectados a la comunión de la iglesia, estar conectados a la vida del Espíritu. Debemos estar conectados unos con otros en la visión de Dios. Debemos estar conectados con Dios. Debemos tener comunión con Él todos los días de nuestra vida. Y como lo he dicho ya, debemos vivir una vida consagrada. Esto es, una vida entregada totalmente a Dios, a su causa, a su obra, a su misión, a su iglesia, a su pueblo. Y esto nos va a redituar en muchas cosas muy buenas en nuestra vida. Queremos la bendición de Dios, ¿cierto? Queremos ser bendecidos, queremos ser fortalecidos. La Biblia dice en Corintios 1:27, a través de Pablo, que de lo vil del mundo Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Esto es, que Dios nos ha tomado sabiendo nuestra condición humana. Dios sabe cuál es la debilidad que tenemos. Conoce cuáles son las circunstancias también que nos están debilitando en el día a día. Y es por eso que debemos aprender a apoyarnos y fortalecernos en Jesús, porque la fuerza de Jesús es ilimitada. ¿Cuántos muchas veces se han sentido así como que no pueden avanzar? Se han sentido así como que llevan una carga. A lo mejor ahorita te sientes ligerito. Estás comenzando este año y sientes que vas a alcanzar y que puedes lograr, ¿verdad? Que este año sea un año diferente. Pero nadie, hermano, nadie va a poder lograrlo sin la fuerza que el Señor le provee. Segunda razón. ¿Por qué yo debo fortalecerme? ¿Por qué tú te tienes que fortalecer en el Señor? Porque la vida cristiana es una constante lucha que te va a debilitar. Es decir, que estamos luchando. Esto es un cuadrilátero. Mire, y aquí, de forma simbólica, pudiéramos hacer esa ilustración de forma adecuada. Es un cuadrilátero en donde nosotros hemos subido al cuadrilátero y en donde vamos a tener que luchar. Pero no perdamos de vista algo. En Efesios 6, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es una lucha, ¿verdad?, que nosotros vamos a enfrentar de manera espiritual. Es decir, que hay un reino, es el reino de las tinieblas, el enemigo de nuestras almas, que va a levantarse para tratar de detener el propósito que Dios ya escribió en nuestra vida. Hermano, y en esta lucha espiritual, yo necesito entonces tomar las armas espirituales. Pablo habla acerca de una armadura que debemos tener. Pero lo interesante de la armadura es que Pablo está mirando a un soldado romano. Y en los tiempos de Pablo, las personas que traían una armadura, no se colocaban ellos la armadura por sí mismos. Es decir, que ellos no se vestían, no podían colocarse la armadura. Ellos tenían la necesidad de que alguien más pudiera colocarles esa armadura, que los auxiliara, que los ayudara para que pudieran portar la armadura. Pablo también señala que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, que es el Espíritu Santo el que nos va a convencer de toda obra de pecado, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos va a dirigir hacia el plan perfecto de Dios. Es el Espíritu Santo quien ha inspirado a hombres para escribir la Biblia, y que bajo esa inspiración nosotros debemos tener la confianza de que Él nos va a ayudar también a entender la palabra de Dios para nuestra propia vida. Así que el Espíritu Santo es el que va a vestirnos de esa armadura para que podamos pelear la buena batalla de la fe, como Pablo le escribe al joven Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Es decir, que tenemos que pelear. Pablo mismo dijo al final de su vida: he peleado la buena batalla. Y Pablo está hablando también de una recompensa que le espera después de haber peleado esta buena batalla de la fe. Así que estamos en medio de una batalla espiritual. Y Pablo presenta, ¿verdad?, esta batalla, esta lucha en la cual nosotros estamos ahí, ¿verdad?, luchando. Y cabe decir que no somos los protagonistas de esta lucha, sino que el protagonista de esta batalla es Dios. Porque si peleamos en nuestras fuerzas, vamos a perder.
Si nosotros comenzamos a pelear en nuestra propia estrategia humana, vamos a salir mal. Y escuche algo, hermano, fortalecernos en el Señor es ponernos en forma espiritual. Es estar espiritualmente en forma para hacer frente a esta batalla que nos va a desgastar sin duda. Y entonces Pablo nos insta para que obtengamos nuestras fuerzas en el Señor y que de esta manera podamos hacer frente a las batallas con la ayuda de un Dios que no conoce la derrota. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que hemos depositado nuestra confianza. Y mire usted, vayamos otra vez ahí a Efesios 6, por favor. Vaya ahí conmigo, Efesios 6. Pablo está hablando desde el verso 1 hasta el verso número 9 acerca de instrucciones. Y esto tiene que ver con las relaciones en las familias. Y les dice a los hijos, obedezcan, les dice al Señor, en el Señor a vuestros padres. Y luego les dice que deben honrarlos, padre y madre. Y a los padres les dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que los críen en disciplina y en amonestación. A los siervos les dicen, obedezcan a vuestros amos terrenales. Y empieza Pablo aquí a hablar acerca de las relaciones. Y lo primero que Pablo presenta es el modelo de las relaciones en cuanto a nuestra vida familiar. Es decir, que muchas de estas batallas espirituales que vamos a tener, no crea que las vamos a tener muy lejos de nuestra vida. No crea que vamos a ir por el mundo a tratar de buscar una guerra espiritual. No, hermanos, la mayor cantidad de estas batallas van a estar en nuestra casa. En el interior de nuestra familia, ahí vamos a tener batallas espirituales. Mire, yo he conocido casos de muchos hermanos, muchas personas que vienen a los pies de Cristo. Es el único cristiano en el seno de su familia. Y las batallas que tienen en el interior son fuertes. He conocido también a algunos jóvenes que han recibido el llamado de Dios para el pastorado, las misiones o algún ministerio y están determinados a renunciar, a soltar sus propios sueños, incluso sus profesiones, el trabajo que tienen, y Dios está confirmando un llamado en ellos. Y eso pone la casa de cabeza. O sea, en el interior, en la familia, hay un grito, como dicen por ahí, ¿verdad? Un grito pone la gente, un grito en el cielo. Sus padres dicen, no, pero ¿qué te pasa? Y entonces nuestras batallas primarias, estas batallas, esta lucha espiritual, va a ser en el interior de nuestra casa. Y entonces por eso Pablo aquí aconseja a los jóvenes y dice, honren a padre y a madre. Es el principio de la honra. Y luego dice también Pablo que los padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que más bien los amonesten y los disciplinen en la corrección del Señor. Y luego le habla a los siervos y también les dicen, sujétense, sométanse. Así que, hermano mío, esto de estar fortalecido en el Señor es ponerme en forma espiritual. Si alguien de aquí dice, voy a ir al gimnasio, voy a ir a correr, me voy a poner físicamente sano, voy a hacer ejercicio para que pueda estar bien, en óptimas condiciones, también yo le invito, le insto para que espiritualmente usted esté en forma, para que cuando vengan las luchas espirituales que lo van a desgastar, usted pueda estar listo, resistiendo los embates, resistiendo las situaciones que le sobrevienen y para que usted pueda alcanzar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Pablo quiere que obtengamos fuerzas en el Señor. Cristo es nuestra fortaleza. Nuestras vidas, hermanos míos, pueden ser cambiadas y transformadas. Podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos hacer frente al enemigo. Hermano, podemos nosotros pasar toda adversidad. Y quiero decir que nosotros tenemos muchos obstáculos que tener que saltar. Vamos a ir a Romanos, por favor, capítulo 8. Son muchos obstáculos los que tenemos que saltar.
Vayamos allí a Romanos rápidamente, capítulo 8. Versículo número 35. Vayamos allí. Dice así el pasaje: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que Pablo está presentando todo este panorama de las adversidades en las cuales podemos estar inmersos, pero él habla y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? El amor de Dios, quien nos va a dar la fortaleza y la vitalidad que necesitamos. Mire, yo me he dado cuenta, no sé si sea una percepción equivocada y no quiero tampoco confundir aquí a nadie, pero yo me he dado cuenta en el ejercicio pastoral que cuando he ido a visitar a muchos enfermos a los hospitales, como que el lugar los enferma más. Me doy cuenta que muchos de ellos, cuando están en un proceso, ¿verdad?, de recuperación y están en casa, sintiendo los alimentos del hogar, sintiendo los abrazos de la familia, estando en su cama, estando ahí, ¿verdad?, con las cosas que les pertenecen, sus pertenencias, como que eso les inyecta ánimo. Principalmente mi reflexión es que al mirar el amor de su familia y al sentir ese amor, ese cobijo de su familia, ellos comienzan a ir para arriba. Si bien es cierto, en el hospital muchas veces es necesario que los pacientes puedan estar allí, pero a veces ese encierro, ese entorno, enferma un poco más a las personas. Y quiero decir que ese amor, ahí quiero enfatizar esto, ese amor que sienten estas personas que están padeciendo alguna enfermedad, ese amor les da la vitalidad, la fuerza. Nosotros tenemos un amor que es mayor. En nuestra vida hay un amor que se ha derramado, y es un amor que no solamente ha sido de palabras, sino que también ha sido de hecho y de verdad, como el apóstol Juan lo testifica. Es el amor de Cristo hacia nosotros. Es un amor que nos ha inundado, hermanos, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Es un amor en donde no podemos estar fuera de él. Es un amor que echa fuera todo temor. Es un amor que nos da fuerza también, y que por medio del amor de Cristo podemos nosotros fortalecernos, podemos sacudirnos y podemos decir: sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué me debo fortalecer? Porque estoy en una lucha que me va a cansar, me va a desgastar. Y si bien es cierto, esta palabra, ¿verdad?, que hoy comparto, posiblemente usted venga con todas las fuerzas, pero usted tiene que reflexionar en esta palabra, porque posiblemente en días subsiguientes usted va a necesitar esta palabra y le va a ser de gran, ¿verdad?, ayuda, para que cuando usted sienta que no puede seguir más, usted recobre fuerzas y se fortalezca en el Señor Jesucristo. Número 3. ¿Por qué te tienes que fortalecer en el Señor? Porque el Señor es la fuente de toda fortaleza. Podemos buscar fortalecernos en diferentes lugares o de diferentes maneras, pero cuando estamos en debilidad, solamente tenemos un lugar seguro para tener la fuerza que obtener la fuerza que necesitamos. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que la gracia de Dios es suficiente. Así que la gracia y el favor de Dios que nos acompañan en nuestro caminar serán suficientes para que podamos fortalecernos en Dios todos los días de nuestra vida. Jesús dijo que debemos confiar en Él porque ha vencido el mundo. Dios está con nosotros y Cristo, hermanos, nos ha garantizado la victoria. Así que nuestro corazón se tiene que volcar hacia Él, hacia sus promesas, mirarlo a Él como un Dios victorioso y confiar en que este año 2023 nuestra vida y nuestra historia tiene que ser diferente. Que nuestro crecimiento espiritual tiene que ser genuino, que vamos, hermanos, a vivir una vida llena del amor de Dios, llena de la fortaleza de Dios, y esto nos va a catapultar y nos va a preparar para alcanzar la promesa
que hemos recibido de parte de nuestro Creador. Hermano, debemos también resaltar algo. Si el Señor es la fuente de toda fortaleza, yo debo saber que a Él nunca le va a faltar fuerza. Es una fuente inagotable. Él me va a tomar, Él me va a dirigir, Él me va a impulsar, Él me va a dar, ¿verdad?, la dirección que necesito en mi vida. Fortalécete en el Señor. Como cristiano, tú tienes que tomar fuerzas, hermano, de Jesús. Es tu fuente inagotable. Fortalécete y ejercítate en la piedad. Vive una vida piadosa, porque como lo hemos dicho a través de Romanos, en Cristo somos más que vencedores. Necesitamos esa fuerza en nuestra vida. Necesitamos esa fuerza para impulsar el proyecto de Dios. Y quiero decirte lo siguiente, hermanos, para finalizar. Hay un proyecto importante en tu vida, y es el proyecto espiritual de Dios. En tu corazón, en tu mente, en tu ser, en lo que tú eres. Dios tiene un proyecto espiritual para ti. Pero tú tienes que comprometerte. Es un nuevo comienzo. Y el Dios al que le hemos dejado todo lo que somos es un Dios de nuevos comienzos. Encontramos en la Biblia, dentro de los 12 discípulos, por lo menos quiero mencionar a 3 de ellos que se equivocaron, que fallaron, que fueron débiles. El primero de ellos fue Pedro. Y Pedro le dijo a Jesús: no te voy a negar. Estaba con él y le dijo: si es necesario que yo muera, aquí estoy, voy a entregar mi vida. ¿Quién se identifica con Pedro? ¿Quién le ha dicho a Dios: Señor, aquí estoy, y si es necesario que yo padezca, que yo muera, aquí está mi vida, tómala? Pero cuando estamos en la hora, ¿verdad?, de la verdad, cuando nos encontramos en el momento en donde sentimos que nos estamos quebrando, rompiendo, que algo por dentro se está desmoronando, cuando nuestra carne comienza a sentir el temor de lo incierto, entonces decimos a Dios: no. O sencillamente no hacemos lo que con nuestras palabras prometimos hacer. Y Pedro, entonces, cuando llegaron a atrapar a Jesús, la comitiva encabezada por Judas, Pedro quiso defender a Jesús con sus propias fuerzas. Y entonces le cortó la oreja a un soldado. Según la tradición, no viene eso en la Biblia, pero según la tradición, ese soldado se llamaba Malco. Y según la tradición dice que posteriormente Malco se rindió a los pies de Jesucristo, porque miró cómo Jesús reprendió a Pedro y tomó la oreja de aquel y lo restauró. Y entonces Pedro quiso defenderlo. Le prometió en la cena que lo iba a acompañar, que iba a morir si fuera necesario. Y cuando estaban crucificando a Jesús, Pedro le negó. Y le dijeron: tú eres uno de ellos. Incluso llegó a maldecir y dijo: no, yo no soy de ellos. Y los evangelios retratan un momento, el evangelista Lucas retrata un momento impresionante, en donde dice que cuando Pedro le negó, Jesús y Pedro se cruzaron en las miradas. Jesús lo miró a Pedro y Pedro miró al maestro, y Pedro salió corriendo y oró amargamente. Y después Tomás, Jesús murió, resucitó, y entonces una gran comitiva empezó a predicar acerca de que Jesús había resucitado. Y Jesús se le aparece a unos en el camino a Emaús, y Jesús comienza a aparecerse
Y cuando escucha a Tomás, Tomás dijo: no, yo no creo. Pedro lo negó. Tomás tuvo duda, incredulidad y dijo: no, no creo. Yo quiero tocar, yo quiero ver. Yo no creo lo que están diciendo. Y Jesús amorosamente se aparece a Tomás y le dice: ven, toca. Incredulidad, negación y traición. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Lo traicionó. Y entonces, cuando Judas miró que iba la cosa en serio y lo arrestan a Jesús y lo crucifican, va delante de aquellos y tira las monedas y dice: no. Tal vez Judas no dimensionó lo que sus acciones iban a provocar. Y estos tres plantean el panorama exacto, hermanos, de que en Dios hay nuevos comienzos. Judas salió y equivocadamente tomó un camino que lo llevó a una condenación. Se ahorcó. Pero la gracia de Dios es tan suficiente, es tan poderosa, el amor de Dios es tan grande y tan elevado, que aunque también sus condiscípulos fallaron, Pedro le negó y lloró amargamente. Pedro se arrepintió y entonces la gracia de Dios, el amor de Dios, reposó en la vida de Pedro. Y entonces comenzó una nueva historia en la vida de Pedro, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. En Tomás comenzó una nueva vida. El incrédulo ahora era el creyente. El que le había negado ahora sí estuvo dispuesto a morir por su maestro. Y no solo esta vez era de palabras, este era el año de Pedro, porque Pedro murió asesinado, murió martirizado. Esta vez no solamente estaba hablando de palabra, sino que era de hecho y de verdad. En Dios tenemos nuevos comienzos. Tal vez en el 2022 tú prometiste, dijiste en tu vida espiritual: voy a crecer, voy a cumplir proyectos para Dios, y no se lograron. Pero este es un nuevo comienzo, esta es una nueva oportunidad. Este puede ser el momento para que sea de palabra y de verdad. Este puede ser el año en donde todas las cosas van a cambiar en tu proyecto espiritual, en tu proyecto familiar, porque hay un propósito espiritual para tu familia también, querido hermano. Y ese no es tu proyecto, es el proyecto que Dios ya sembró, porque Dios pone tanto el querer como el hacer en nuestra vida. Es el año de las nuevas oportunidades, de los nuevos comienzos. Es el año de levantarnos y decirle: Señor, aquí está el ministerio y el don que tú me has dado. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de las nuevas oportunidades. Es el tiempo donde Dios nos va a cambiar mentalidad, va a cambiar nuestro corazón, nuestro enfoque. Es el tiempo en donde podamos decir: tu gracia me es suficiente. En ti, amado Jesús, me voy a fortalecer. En ti, cuando en el año vengan momentos, Señor, donde yo me detenga, en ti voy a recobrar fuerzas. Y no solo en esos momentos, todos los días de mi vida voy a tomar fuerza de ti, amado Jesús. Es el año de las nuevas oportunidades y podemos lograrlo en el nombre de Jesús. Adoremos un momento. Ponte en pie. Ponte en pie un momento. Necesitas fortalecerte, porque tú, al igual que los discípulos y al igual que yo, somos débiles. Necesitamos fortalecernos. Fortalécete, estás en una lucha espiritual que te va a desgastar.
y te está desgastando. En tu casa, tu esposo, tu esposa, ellos no son tus enemigos, tus hijos. Oye, no entiendes, rebelde. No son tus enemigos. Cierra tus ojos un momento, ponte en pie y vamos a cantar y después vamos a orar.